Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel. Al menos 3 investigaciones se han iniciado tras el asesinato de una mujer en Vegabaja. La investigación policial, que ya ha concluido a todos los efectos porque se ha arrestado al responsable presunto de los hechos, pero también la investigación que ha iniciado el Departamento de Corrección para entender cómo es que este hombre salió invocando un beneficio que se circunscribe a pacientes con enfermedades terminales o limitantes. Y luego también una investigación de la compañía Physicians Correctional, la compañía privatizadora que maneja la salud de las cárceles y cuyo panel de médicos, entre comillas expertos, ratificó el diagnóstico de enfermedad terminal o limitante para este hombre que supuestamente era cuadraplégico y que salió corriendo cuando llegaron los policías a arrestarle. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Se ha pedido una investigación desde el Senado. Está con nosotros el senador Vargas Vidot. José Vargas Vidot, buenos días. Saludos. Buenos días, Julio. Yo no, lo que no puedo creer es que Ana Escobar siga presentando las mismas excusas para poder tapar la mediocridad de su gestión. Hemos sido bien puntuales en nuestra comisión, señalando precisamente una vinculación que hay entre la ineficacia de corrección para vigilar y fiscalizar apropiadamente a Physician Correctional, y lo segundo, que el informe parcial, que todavía no es final, de nuestra comisión, determinó claramente, de hecho, eso es uno de los señalamientos, es pedirle al gobernador, se le pidió formalmente al gobernador y a la secretaria que no se renovara el contrato de Physician Correctional. Estamos en récord porque lo vinculamos, la negligencia de esa gente en todos los aspectos, porque no solamente fue la investigación que se origina con Chanel Colón Aponte, sino estamos hablando de que a partir de ahí la cantidad de intervenciones que son ridículamente mediocres, por ejemplo, intervenciones médicas que se dieron a través de telemedicina que se supone que no se dieran, sino que se dieran en forma presencial. Los psicólogos y trabajadoras sociales de corrección, que no son de physician, se han quejado continuamente de que no existe una vinculación entre los expedientes de Physician Correctional y los expedientes de corrección. Y cada vez que Ana Escobar tiene que presentarse ante una crisis como esta, siempre dice lo mismo: vamos a investigar a Physician, vamos a poner una compañía carísima para investigar al que se supone que sea quien fiscalice los servicios médicos, y finalmente no pasa absolutamente nada. Esta compañía, Chaco, ¿quién es, verdad? Porque estas compañías tienen un nombre, pero ¿quién es Physician Correctional? ¿Quiénes son estas personas detrás de Physicians Correctional y desde cuándo es que está el contrato? Es una compañía que lleva bastantes años y que fue originalmente certificada por un mandato de la Corte Federal, porque supuestamente tenía las capacidades de hacer, no solamente de brindar los servicios, sino también de fiscalizar los mismos. Esta compañía, pues, se le asignaron unos $48 millones. Toda su gestión, que quedó evidenciada en el caso de Chanel, es siempre en detrimento, sobre todo, de la parte de salud mental, y no me extraña que no hayan podido ni siquiera determinar que la persona que andaba en silla de ruedas justamente lo necesitaba, porque en el caso de Chanel, en el momento de su muerte, solamente tenían en activo en nómina 0.25, oye, no sé cómo se determina eso, pero 0.25 psiquiatras y un psicólogo para todo el sistema. ¿Y qué es eso de 0.25 psiquiatras? Exactamente. O sea, eso no es ni un psiquiatra, vamos. ¿Qué es eso de un 0.25? El caso de Chanel, el caso de las muertes por sobredosis, el caso de otras muertes, están totalmente vinculadas con la incapacidad que tiene esa compañía
para poder hacer la gestión para la que se contrató. Uno de los señalamientos ese señalamiento que le hicimos al gobernador, porque además de eso hicimos una querella al inspector general, radicamos una querella al Contralor de Puerto Rico, le pedimos al gobernador que no renovara el contrato. El contrato fue renovado por $54 millones, le dieron más chavos todavía. La secretaria sigue tirándole toallas a esa gente, y ahora que se ve con la soga al cuello, pues entonces dice que empieza a decir que no se debe renovar cuando tuvo en sus manos la posibilidad certificada por nuestra investigación que debía de haber rescindido el contrato, y que nunca debieron de haberlo buscado más. Claro, ¿cuándo fue que ustedes le plantearon formalmente al gobernador, mire, gobernador, esta compañía no sirve, no se le debe renovar el contrato? En junio del 2022. Desde junio de 2022, está alertada Fortaleza. Insistentemente, Julio, no es que le dijimos en forma verbal, sino que presentamos un informe, valga la redundancia, formal, no solamente al Senado, sino que también, bueno, de hecho, el informe nuestro sirvió para fortalecer la demanda de la ACLU que radicó la familia sobre el caso de Chanel, pero como Chanel lo que hizo fue, desde la muerte de Chanel, activó todo un sistema de investigación para poder evidenciar lo que hoy estamos pagando. Lo que pasa es que las muertes relacionadas con la negligencia de Physician Correctional se registran dentro de la cárcel, y en este momento, precisamente por esa negligencia y la negligencia de corrección de supervisar a sus contratados, ¿verdad? Porque ahora podemos... Sí, porque hay una, ¿verdad? Hay una responsabilidad primaria del Estado. Yo puedo delegar en una compañía privada, pero la responsabilidad del Estado. Totalmente. Quien lo recomienda para renovar el contrato es la misma secretaria. Segundo, quien se supone que asesore al gobernador para si este contrato se debe de trabajar o no, es ella misma. Y se supone entonces que haya una relación de acuerdo. De hecho, Physician, en el acuerdo contractual, se supone que brinde informes mensuales. Y sin embargo, en nuestra investigación se revela que precisamente no lo hacía cuando le daba la gana, y ellos decidieron arbitrariamente que fuera trimestral. Y si algún día tú quieres ver los informes, yo te los enseño para que veas son papeles inoficiosos que no revelan absolutamente nada. Chaco, y Physician Correctional está registrada en Puerto Rico, ¿es una corporación local o de dónde sale? Porque varias personas me dicen que la han buscado en espacios como Open Spaces y otros y no encuentran nada inscrito bajo ese nombre. Sí, es una organización puertorriqueña. También tienen otros nombres, ¿verdad? Como Puerto Rico Medical. Son unos hermanos, unos médicos que son hermanos, que ahora mismo no tengo... ¿Y tienen algún vínculo con el partido de gobierno? ¿Verdad? Porque a veces cuando pasan estas cosas, pues uno dice, a lo mejor es que son donantes o algo así. ¿Qué se ha sabido de esta gente? Esa parte, según se dice, esa parte nosotros no la trabajamos, porque yo intenté, ¿verdad?, trabajar la ineficacia de esta organización a través de la parte de salud mental, porque en la Comisión de Salud del Senado no se tocó eso, ¿no? La realidad es que aparentemente sí, esos hermanos son donantes del Partido No Progresista. Son donantes del Partido No Progresista. Bueno, pues si eso es correcto, eso podría explicar por qué no se le cancela el contrato, ¿verdad? Es que yo creo que cuando se plantea el asunto de la vida misma, ¿no? O sea, este hombre, esto es una de los disparates más costosos, porque no estamos hablando de un asunto meramente gerencial, estamos hablando de que una mujer perdió su vida, y jamás perdamos de vista que ese es el asunto más importante, ¿verdad? O sea, seguro. Lo que pasa es que ahora se evidencia hacia afuera lo que es una realidad hacia adentro. A un grupo de personas se les renueva un contrato, se le da más dinero, y la secretaria en aquel entonces dijo que iba a contratar a una compañía carísima para que vigilara a los que se supone que vigilen. Y así seguimos contratando y subcontratando. Sí, cada muerte, me imagino yo que es una montaña
de contratos viciosos que deben de estar todos vinculados con alguien que da algún tipo de donación al partido o que tiene algún tipo de información que a lo mejor puede extorsionar a alguien, no sé, pero es que hay una pared de protección hacia Physicians Correctional tan fuerte que yo digo, tiene que haber algo más. Y por eso no he cerrado mi investigación, porque quiero seguir hasta... Lo que pasa es que, fíjate esto, el NIE, corrección, forense, que fueron citados con sendos requerimientos de información, los tres hasta el día de hoy han triangulado un complot para no presentar ningún tipo de información amparados en la confidencialidad del asunto. Si nosotros tuviéramos nuestras manos... ¿Cómo es? O sea, ¿qué tipo de información solicitaron ustedes en el Senado? Se les porque el NIE levanta una investigación a raíz del llamado de Ana Escobar, que muy certeramente hace una investigación para evitar que nosotros podamos entonces entrar en la investigación hacia corrección. Y entonces el forense que se vincula ahí en este triángulo se ha negado o sea, estamos hablando de junio de 2022. Esas tres agencias se han negado a presentar los informes adecuados. Luma también fue investigado porque se alegaba en ese momento que no se vio el momento en donde Chanel se quitó la vida porque hubo un apagón, cosa que pudimos corroborar que no fue así. Así que ya. hay una serie de a la luz de lo que acaba de ocurrir, Chaco, ya cerrando, que ya nos pusieron la música encima, pero a la luz de lo que acaba de ocurrir, ha habido, la comisión que diriges va a reactivar la investigación o añadir elementos a la investigación senatorial. Ayer tuvimos una reunión y vamos para adelante. Sí. ¿Quiere decir eso que van a investigar este caso? Totalmente, porque yo creo que estas negligencias no son fortuitas, ¿sabes? Estas negligencias ya se constituyen en un patrón que le ha representado la pérdida de la vida a una ciudadana y a otros, sabrá Dios a cuántos más. Como no, bueno, Vargas Vidot, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Gracias a ti, Julio, y buen día. Ahí tenían, como no, al senador Vargas Vidot, que ha estado investigando la situación de las cárceles. Damos seguimiento al tema del tren urbano, una de nuestras inversiones de capital público más grandes en la historia, miles de millones que se invirtieron en este proyecto que ahora está experimentando unos cambios, unas mejoras, y se habla de una posible extensión de la ruta del tren urbano. La compañera Cassandra Ascensión Cintrón nos cuenta. Radio Isla 1320, desde el Centro de Noticias. Por años ha sido común escuchar la pregunta: ¿a dónde va el tren urbano? El faraónico proyecto que costó millones de dólares cumple 20 años este próximo mes de diciembre. Sin embargo, su ruta aún no sale de los alrededores de Bayamón, Guaynabo y San Juan. Entonces, ¿para cuándo se plantea una extensión? El director de la Autoridad de Transporte Integrado, Josué Menéndez, confirmó que en reuniones comunitarias se han considerado las necesidades y las sugerencias sobre las rutas y los posibles formatos. Básicamente conversamos de lo que es el análisis per se, cuál es el objetivo, cuál es el proyecto per se, cuáles son las metas, cuáles son los modos que se están analizando y cuáles son las rutas con sus respectivos modos. Así que la comunidad pudo hablar con nosotros y con el grupo de trabajo, explicarle de qué consiste el análisis per se, que no es más que llevar y hacer una extensión del sistema del tren urbano hacia el noroeste de San Juan, entiéndase hasta el viejo San Juan, con una parada o con varias paradas, pero entre ellas tomando en consideración el centro de convenciones. Ya puede ser un modo, entiéndase, autobús de alta velocidad, como le llaman Bus Rapid Transit, BRT, o de alta capacidad, o un tren pesado como el que tenemos, o un light rail. Esas son las 4 modalidades que se están tomando en consideración, y en cuanto a rutas, diferentes rutas, cómo pudiese ser, y esa combinación de todos esos factores. Según Menéndez, la mayoría de las personas prefieren un formato del tren urbano como está ahora. Asimismo, afirmó que hay una buena acogida con el tema de la extensión, pero no será hasta una última reunión en agosto cuando se defina un análisis completo previo a la solicitud de fondos. Ya de por sí nosotros desde el año pasado estamos en conversaciones con ellos, con el fin de que cómo vamos a, dónde está el funding, cómo una vez termine este análisis, dónde estaría el dinero
para nosotros comenzar con todo este proceso. Así que estamos en conversaciones, hay que completar este proceso. Va a haber una próxima reunión, una última y tercera reunión con la comunidad, y luego de esa tercera reunión, pues habría ya la conclusión de este análisis. Y por ende, de ahí partimos para entonces reunirnos formalmente con la Administración Federal de Transporte, de Transportación, para entonces solicitar los fondos oficialmente. Para Radio Isla 1320 les informó Cassandra Ascensión Cintrón. Ahí tenían la información de la compañera Cassandra Ascensión Cintrón sobre esta potencial extensión, y la gente dice, ¿tú te imaginas que el tren llegue aquí, allá, al aeropuerto, al viejo San Juan, que cruce la isla, que vaya, conecte el sur con el norte? ¿Cómo esto podría impactar no solamente la movilidad de los ciudadanos en la isla, sino también el turismo? Bueno, nos acompaña a esta hora uno de los integrantes del DMO, del Destiny Marketing Organization, el señor Tomás Ramírez, que ha estado asociado por años al sector de los paradores. Muy buenos días, don Tomás, ¿cómo está? Buen día, Julio y Renta, y gracias por la invitación a tu programa, siempre es un privilegio. Gracias a usted, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo ven ustedes esta posibilidad, que todavía no tiene ni fecha, ni costos, ni rutas definidas, pero la posibilidad de extender el tren y cómo esto beneficiaría a quienes hacen turismo, sobre todo lejos de la zona metropolitana, tal vez? Bueno, hasta ahora, ¿verdad? Lo que yo he escuchado es que el plan es para continuar la extensión de Sagrado Corazón hasta algún sitio en el viejo San Juan. Obviamente han escogido por ahora el centro de convenciones, y creo que eso es positivo, porque verdaderamente el nivel de actividad que se genera alrededor del área del condado, el viejo San Juan, pues sería beneficioso para mover las personas. Obviamente, si lo miramos a largo plazo, mucho más largo plazo, y hubiesen los fondos, pues lo ideal es que se pueda extender hacia el este hasta Carolina y el aeropuerto, y hacia el oeste por lo menos hasta Toa Baja, y se ha discutido llevarlo hasta Cagua. Eso aliviaría grandemente el tráfico local, pero también daría una infraestructura adicional que necesitamos para los millones o miles de visitantes que están llegando a Puerto Rico anualmente. Claro, y que una de las quejas constantes que uno recibe, pues, de familiares o de amistades que vienen a visitar Puerto Rico es el transporte, ¿verdad? Porque tienen que añadir costos al viaje a Puerto Rico con el alquiler de los carros. Si no tienes un carro, pues no te puedes mover, ¿verdad? Ese es un poco el planteamiento de mucha gente, y si hubiese un transporte colectivo eficiente, eso compensa lo que pueden ser los costos de estadía y demás, ¿no? O sea, es un dinero que se utilizaría quizá para más noches de hotel. No sé cómo lo ven ustedes. Lo hemos estado hablando, y de hecho parte de la discusión con la reducción de los vuelos que hemos tenido en Aguadilla y Ponce, hemos estado discutiendo de qué forma podemos crear rutas de guaguas que puedan mover la gente por lo menos de San Juan a Ponce y de San Juan a Aguadilla o a Mayagüez, ¿verdad? Para aumentar el tráfico aéreo, porque la gente después no puede llegar, ¿verdad?, de Aguadilla a San Juan a menos que adquiera un carro. Eso es correcto. Nosotros hemos visto, y se ven las estadísticas, ¿verdad?, que mientras el turismo en Puerto Rico ha estado creciendo a pasos agigantados, la zona oeste y sur están un poco rezagadas en ese aspecto, porque pues tenemos menos acceso aéreo desde diciembre del 2023 y no tenemos la transportación terrestre masiva, ¿verdad? Las guaguas o el mecanismo que sea. Y eso es parte del problema, don Tomás. Eso es parte del problema que ha provocado la reducción de rutas hacia el oeste y hacia el sur. Tiene que ver con que la gente no es práctico para el viajero. O sea, la gente quiere hacerlo, pero no tiene los medios, y no es que tenemos un exceso de autos de renta, ¿verdad? Pero volviendo al tren urbano, el tren urbano, pues una infraestructura exquisita, pero que no se está utilizando porque no llega a los principales centros. Y así que verdaderamente el hecho de que estén hablando de una ampliación es la decisión correcta. Que
sea primero hacia el centro de convenciones o no, pues yo sé que tiene que ver con la actividad turística, pero también la cantidad de negocios que hay en esa zona de actividades, ¿verdad? Pero sí es algo que me interesa de cerca, todo lo que es la transportación masiva que Puerto Rico necesita también ante el cambio climático y la situación que tenemos de los tapones, ¿verdad? Claro, pero entonces definitivamente por lo que ustedes han visto en el DMO y su experiencia previa, ¿verdad? Usted maneja el tema turístico de toda la vida, antes de la existencia del DMO. El tema de la transportación colectiva es una de nuestras fallas, digamos. Es una debilidad que tenemos, ¿verdad? Porque en las ciudades principales turísticas del mundo, y podemos mirar Estados Unidos nada más, la transportación masiva es sumamente importante y de hecho se acaba de abrir un tren entre Miami y Orlando, ¿verdad? De hecho, cuando uno llega a los aeropuertos principales del mundo, hay una conexión de tren hacia el centro, ¿verdad? Usted va a JFK, hay una conexión de tren. Usted se va a Madrid, llega al aeropuerto, hay un tren que le lleva al centro de Madrid. Y así mencione las diferentes ciudades, pero en Puerto Rico usted llega al aeropuerto y si no coge un taxi, pues se lo lleva a quien lo trajo, o si no alquila un carro. Y si llega al aeropuerto de Ponce y de Aguadilla, pues no le hagamos un cuento, usted se queda varado en el oeste. Eso es correcto. Hemos visto unas mejoras, ¿verdad? Con Uber, porque hay más disponibilidad con las redes de transporte, pero tampoco están desarrolladas en la isla completa, están principalmente en el área metropolitana. En el oeste tenemos básicamente bien poca presencia de esta red de transporte, así que el hecho de que se esté discutiendo para mí es un aliciente de que estamos reconociendo finalmente que tenemos un problema ahí que tenemos que atender. Se trató con una guagua de una compañía española, sí, pero también tenían limitaciones por los tapones, porque no tenían un carril exclusivo como tiene el de Toa Baja Bayamón, ¿verdad? Con la guagua. Claro. Sí que hay que mejorar todo. Han funcionado mejor. ¿Cómo no? Bueno, pues le agradezco, don Tomás. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Siempre un privilegio. Gracias. Bueno, a esta hora le damos la bienvenida a la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. Saludos, representante. Buen día. Buenos días, Julio, a ti y a todas las personas que nos escuchan. Gracias. Bueno, antes de pasar al tema para el que le llamábamos, me gustaría pedirle su opinión sobre este asunto, ¿verdad? De la liberación de este reo y los señalamientos contra Physicians Correctional y el Departamento de Corrección. ¿A cuál reo se refiere? Y disculpe. Al reo que asesinó presuntamente a una mujer en Vega Baja y que fue liberado después de su convicción en el 2005. Y fue liberado por un permiso, ¿verdad? Ya sabe cuál se trata, ¿no? Sí, ya sé cuál es. Yo creo que en términos generales, más allá incluso de los médicos, nosotros tenemos que evaluar si el proceso de evaluación de corrección del Departamento de Corrección, que no puede estar separándose de la culpa, es un proceso adecuado y si esas evaluaciones son evaluaciones suficientemente detalladas y extensas para hacer una determinación correcta. Yo creo que ahí es que deberíamos estar enfocando nuestro análisis y sin quitarle responsabilidad alguna al Departamento de Corrección. Y claro, y parte del proceso, según hemos estado viendo, según establece la Ley 25, establece que sí que va a ser evaluado la condición de salud del reo solicitante, pero al final el Departamento de Corrección tiene que evaluar otros asuntos como la peligrosidad del individuo, entre otras cosas, ¿no? O sea que el análisis final le corresponde al Departamento de Corrección. Claro, y tiene que haber evaluaciones de trabajadores sociales, etcétera. O sea, tiene que ser una evaluación más profunda, porque lo que hemos visto, no solamente en este caso, es que las evaluaciones son muy superficiales. Y cuando uno hace las cosas de manera muy superficial, pues puede cometer errores que en este caso le pueden haber costado la vida a una persona. Así es. Bueno, dicho eso, hablemos sobre su caso. Es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha atendido un recurso de cerciorari y una moción de auxilio de jurisdicción que fue presentado por el FEI sobre el caso que se sigue en su contra, representante. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esto para usted y para el caso? Pues mira, lo que quiere decir esto es que en un hecho sin precedentes, el FEI acude al Tribunal Supremo para buscar una tercera regla 6
porque ahora mismo hubo una regla 6 en alzada, y están buscando una tercera regla 6, ya que están pidiéndole al Tribunal Supremo que revoque las determinaciones que hubo en la regla 6 en alzada del juez Taboas, donde se eliminaron 49 delitos, reiterando la determinación de la primera regla 6, y se quedaron 2 delitos pendientes, que después, en vista preliminar, fueron eliminados también, fueron no causa. Así que el FEI está solicitándole al tribunal, primero lo que logró, paralizar los procedimientos y solicitar que se elevaran los expedientes al Tribunal Supremo para ellos evaluar. Así que eso es lo que está pendiente, la vista del 29 de abril, que era una vista preliminar en alzado, o sea, un cuarto turno al bate del FEI, está paralizada, y se supone que se suban esos expedientes para que después el tribunal le ordene a ambas partes expresar su posición. Ahora mismo el tribunal no ha tomado una determinación, sino solamente que acogió el caso. Vamos a decir como que entró el paciente a la sala de atención, vamos a decir. Pero tiene que hacer la evaluación posteriormente para ver cuál va a ser la determinación. Nosotros entendemos, y asimismo lo clarifica la opinión disidente que presentó el juez Ángel Colón, a la cual se unieron el juez Estrella y la jueza Oronoz, que ese recurso no debió haberse permitido porque no correspondía. Ya el Tribunal de Apelaciones anteriormente, en una decisión en la cual entró en los méritos y determinó que el juez Taboas había hecho su determinación según la prueba, que no había eliminado ninguna prueba, que había analizado la prueba por completo y de todas maneras había hecho la determinación de no causa en 49 imputaciones y 2 solamente sobrevivieron. Y están yendo otra vez. Así que ellos han ido. La regla 6, que fue el 24 de mayo de 2023. La regla 6 en alzada, 21 de diciembre de 2023. Entre medio de esa regla 6, ya el FEI había ido al Tribunal de Apelaciones, que había determinado no al lugar. Después fue la vista preliminar, y el FEI había ido al Tribunal de Apelaciones sobre el anterior. Después en la vista preliminar se caen los 2 casos que quedaban, y ahora el Tribunal Supremo, después de haber tenido la solicitud desde el 25 de marzo de 2024, antes de ayer, Día de la Tierra, 22 de abril, decide acoger el recurso y empezar a evaluar este caso. Claro, que son 6 días antes de que se vea entonces, de que continuara el proceso, ¿no? Un par de días antes. Exacto, sí. Claro, ¿a qué usted atribuye esto, representante, que se haya esperado a última hora para entonces dar paso a una moción que se presentó en marzo? ¿Cuál es su lectura de esto? Uno, verdaderamente que en la cuestión política, y esto más allá de una cuestión judicial, es una cuestión política. ¿Y el Tribunal Supremo está metido en eso? ¿En el politiqueo? Uno espera que no, porque el Tribunal Supremo y los jueces en general se supone que sean figuras independientes, y yo diría que en su mayoría lo son. Figuras independientes que representan una institucionalidad, que es la rama judicial. Y una vez son nombrados, tienen que mantener su independencia de criterio y tienen que hacer el análisis correcto, según los hechos y según el derecho. Así que se hace ese análisis. Y claro, deberían, ¿verdad? Ahora mismo, ¿cuál es el efecto de esta determinación? Que fue una determinación 5-3. Que se sigue extendiendo el proceso. Así que aunque eventualmente decidieran que los argumentos del fiscal especial independiente no prevalecen, va a seguir alargando el proceso porque todavía queda una vista preliminar en alzada. ¿Usted cree que la intención es que se extienda al punto de que coincida casi con el periodo electoral? Yo pienso que sí. Lo que pasa es que, a diferencia de la apreciación de muchas personas que yo he escuchado en los medios de comunicación, ellos han pensado que esto lacera mi imagen, que esto me daña
Cuando yo voy por la calle, todo lo contrario. Incluso personas que en ningún momento pensaron que yo era una buena candidata, me han indicado que que estarían dispuestos a votar por mí. Así que todo lo que ha hecho... O sea, que le ha este fortalecido, proceso, ¿le parece? El manejo del que caso. me ha fortalecido y, segundo, ha acabado con la imagen del panel del fiscal especial independiente. Así que yo no sé cuánto dure esa figura luego de mi caso. ¿Usted liquidó el panel del FEI? No, el panel del FEI se liquidó él mismo. Mire, a usted le quedaban 2 cargos, ¿verdad? De los 51 cargos, de las 51 denuncias que quedaban, que fueron sometidas inicialmente, ¿no? No, porque ya en vista preliminar esos casos se cayeron. Sí, a eso me refiero, que le quedaban solo esos 2 cargos. O sea, que al Exacto, final, exacto, que ellos querían ir en alzada. Exactamente, y entonces este recurso llega pues 6 días antes de que efectivamente se vea ese recurso. Así mismo es. Claro. Y también llega 2 días antes de que hoy veamos el caso sobre los endosos del Movimiento Victoria Ciudadana. Claro, que es mi próxima pregunta. ¿Qué cree usted que ocurrirá, o debe ocurrir en derecho con ese otro asunto que compete al Movimiento Victoria Ciudadana? Yo estoy convencida que en derecho nosotros tenemos la razón. Y me parece que la posición, el cambio de posición que ha hecho la Comisión Estatal de Elecciones hace ver la cuestión del carácter político partidista dentro de este caso. Así que en derecho yo estoy convencida. Tenemos 100% la razón. Hay Ahora, abogados que vamos a han ver planteado, licenciada. cómo Sí. incide la cuestión política. Hay abogados que han planteado, licenciada, que más allá de la cosa política, es que esta posibilidad debió haber sido vista por el equipo legal del partido, ¿verdad? Del Movimiento Victoria Ciudadana y de la Alianza, que era una posibilidad desde el día 1 y que era un hueco que no se cubrió, que subestimaron en el Movimiento Victoria Ciudadana. Fíjate, yo difiero. Yo entiendo que desde el principio nosotros hicimos lo correcto y lo que dicen los reglamentos y a lo que teníamos derecho. Nosotros teníamos derecho a un método alterno y lo tenemos. Y no se nos puede coartar esa decisión porque un partido no puede decidir lo que hace otro partido. Yo no me meto en las primarias del PNP, a menos que hayan unas violaciones de debido proceso de ley, una cosa así. Como estamos viendo con unos asuntos sobre las recusaciones, que eso hay que ver qué es lo que pasa, y el asunto del voto adelantado. Pero más allá de eso, si ellos escogieron el método de primaria, pues mira, bien, le están gastando mucho dinero al país, ¿verdad? En la primaria de ley. Pero vamos, esa fue su determinación. Así yo voy a meter en las decisiones de los otros partidos. Yo sí puedo criticar las decisiones que toman los partidos en la legislatura, en el gobierno, cómo le hacen daño a la gente. Eso sí, con toda la fuerza. Bueno, representante, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Como no, siempre a la orden. Buenos días. Retomamos el tema que ha sido nuestra portada y es el manejo del caso de este recluso que fue liberado elevando un planteamiento anclado en la ley 25 que dice, bueno, que personas con determinadas condiciones, pacientes terminales que se estima morirían en 6 meses, parapléjicos, entre otros, puedan salir a la libre comunidad. Parecería que ninguno de estos asuntos aplica en el caso de este hombre y ahora hay un cuestionamiento y una investigación que se ha ordenado por Physician Correctional y por el Departamento de Corrección, porque aquí había un panel de 4 médicos, según confirmó la Secretaría de Corrección. Nos acompaña Víctor Ramos, expresidente del Colegio Médico Cirujano. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, y aprovechamos para preguntarle, porque aunque es un tema gubernamental de una agencia, hay unas figuras de unos médicos que formaron parte de un panel que evaluó a este señor y que el visto bueno de estos médicos permitió que este asesino saliera a la calle, ¿verdad? Con lo que ya hemos visto como consecuencia. ¿Qué cree usted que pasó aquí? Bueno, yo creo que es inaceptable, ¿verdad? Los últimos 2 casos, sobre todo de que murieran mujeres con gente que no deberían estar en la calle. Yo creo que debe hacerse una investigación. Debe caer la responsabilidad sobre quien sea. Los médicos deben tener el debido proceso de ley de defenderse. También la compañía
que administra los servicios de salud correccional tiene el derecho de defenderse, pero eventualmente debe caer la responsabilidad sobre quien haya sido, ya sea los médicos, la compañía o quien sea, pero ciertamente alguien debe responsabilizarse teniendo el debido proceso de ley que deben tener los compañeros que hicieron Claro. esa evaluación. La realidad es que estos son de las leyes que se desvirtúan en Puerto Rico. Originalmente esta ley solo era para pacientes terminales de HIV, y cuando teníamos a un montón de gente muriendo en las cárceles separados de su familia por HIV. Originalmente para eso era la ley, y se luego se siguió enmendó. desvirtuando hasta llegar a lo que es hoy. Claro, pero incluso lo que se estaba planteando, doctor, es que habiendo seguido lo que dice la ley, que es para pacientes de HIV, para pacientes terminales y para pacientes con condiciones limitantes como, pues, por ejemplo, ser parapléjico, este hombre fue certificado como una persona parapléjica y en las fotos aparece en su silla de ruedas y todo lo demás. Cuando se le fue a arrestar, el hombre salió corriendo a sentarse en la silla de ruedas, un poco como aquel que dice, espérate, que me cogieron aquí en el bluff. Él camina normalmente, no es parapléjico. Y la pregunta de fondo de mucha gente es, ¿cómo es que nadie se dio cuenta? Porque claro, cuando hay un panel, lo bueno de los paneles es que no es solamente la opinión de un médico, ¿no? Que hay varios y, bueno, qué sé yo, pues se equivoca el médico uno, pero ¿y los otros 3 médicos? En el diagnóstico, No, pueden equivocarse 4 médicos. Definitivamente es inaceptable lo que pasó muchas veces. Hay que ver cómo fue esa evaluación, si fue una evaluación de que ellos vieron al paciente o fue una evaluación de papel, que ellos vieron certificaciones y cosas Ya. y no fue que fueron a ver al paciente. Que en cuyo caso habría que ver quién dio esas certificaciones, ¿no? Exacto, por eso tiene que haber una evaluación completa y caer la responsabilidad sobre quien tenga que caer. De hecho, además de eso, uno añade una capa adicional porque ahora trasciende que el hombre era paciente del fondo, ¿verdad? Y recibía terapias porque era parapléjico en el Fondo de Seguro del Estado y le dieron sillones de ruedas eléctricos y le dieron sillones de ruedas convencionales porque el hombre era parapléjico. Tampoco se dieron cuenta cuando le daban las terapias que no lo era. Por eso hay que hacer una evaluación completa y que caiga la responsabilidad sobre quien tenga que caer, porque es inaceptable lo que pasó. Y claro, uno dice, caramba, pero una capa y otra. O sea, el panel médico, corrección, el fondo, nadie se dio cuenta que el hombre le estaba tomando el pelo. Hay gente que son manipuladores por naturaleza y vive haciendo eso, porque que es lo que parece que ha pasado con esta persona, Sí. pero alguien tiene que asumir la responsabilidad de no haber hecho su trabajo correctamente. No sabemos aquí si la responsabilidad es de los médicos o no, pero en el caso de que en esta situación, en cualquier otra, se demuestre pues que se actuó de manera irregular o deficiente, ¿los médicos se exponen a algún tipo de consecuencia? Bueno, de entrada se exponen a que sean expulsados de su trabajo. También podrían tener consecuencias ante la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de hasta perder su licencia y finalmente si se llega a probar que por ejemplo hubo algo ilegal en lo que estaban haciendo por alguna razón, también se podían someter hasta problemas criminales, no solo civiles. O sea que esto puede tener varias ramificaciones administrativas con su licencia, pero también hasta criminales, pero después de que termine la investigación. Seguro, y eso es lo que acaba de comenzar. Se supone que dure 30 días. Vamos a ver qué ocurre. Doctor, como siempre le agradezco. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Siempre. Pero mire, vamos a cambiar ahora para hablar sobre una denuncia que han presentado ante la legislatura los pescadores de Río Grande, que están denunciando un alegado intento de desplazarles, de sacarles de su espacio histórico de trabajo en el mar, y que parecería ser avalado incluso por el municipio de Río Grande, que no ha intervenido para aliviarles. Nos acompaña a esta hora Santiago Hernández Pizarro, presidente de la Asociación de Pescadores de Río Grande. Buenos días, Santiago, ¿cómo está? Buenos días, Julio, a usted, a todo el pueblo de Puerto Rico y en especial al pueblo de Río Grande. Gracias por estar con nosotros. Santiago, cuéntenos, ¿qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, lo que está ocurriendo es que no se ha producido todavía el traspaso de los terrenos de la Villa Pesquera, a las cuales nos pertenecen, y entonces el municipio, en un aparente intento de apropiarse, pues ha utilizado unas ordenanzas municipales creadas a espaldas de la Asociación de Pescadores Nuestros, en donde ellos establecen que son dueños de la villa, y nosotros estamos reclamando que se nos entreguen los terrenos, los cuales fueron cedidos a la Asociación de Pescadores Nuestros. Vamos a hacer historia, ¿verdad? ¿Quién cedió esos terrenos de la Villa Pesquera a los pescadores y cuándo? Con el honorable Romero Barceló, gobernador de Puerto Rico. Eso se celebró en alrededor de los 80 en la sede de los Leones, del Club de Leones de Río Grande, en donde en un acuerdo formado por parte de las autoridades no podían traspasarnos los terrenos de forma directa, porque ella es una corporación casi privada. Y en ese sentido se utilizó el municipio para que ellos cedieran a través de ellos los terrenos a nosotros. Pero haberlo cedido, todavía las escrituras ellos las tienen y entienden y establecen que son los dueños. El municipio se quedó con las escrituras y dice que son los dueños de la Villa Pesquera. Correcto, cuando ellos se había establecido en la ordenanza del 1982 y la ordenanza número 14 de 1982-83. ¿Y el municipio qué quiere hacer con la Villa Pesquera? Porque eso, ¿verdad? Históricamente se sabe que es el espacio de trabajo de los pescadores y que se ha establecido ese espacio para los pescadores y para la pesca. ¿Qué es lo que el municipio quiere hacer con eso? Bueno, al momento, lo único que nosotros conocemos es que se colocó un letrero de entrada de la villa, en donde establece que se va a reparar la villa, para lo cual hay $3 millones. Pero directamente el alcalde no se ha comunicado con nosotros porque él, en varias y reiteradas ocasiones se ha negado a reunirse con nosotros para explicarnos los detalles. Que se ha negado a reunirse, pero ¿y por qué? Desconocemos esa razón porque en un momento determinado atrás, antes del 9 de junio que nos entregaron la ordenanza municipal, las relaciones entre el municipio y la villa eran excelentes. De hecho, el alcalde participaba en todas las asambleas que nosotros citábamos y la relación era muy buena. Entendíamos que había buena fe. De un tiempo a esta parte, eso se rompió. ¿Y qué cambió? Porque algo tiene que haber cambiado. Bueno, de verdad que yo no debería decirle qué cambió, eso nos preguntamos nosotros también. Y por esa razón, Julio, que le estamos solicitando una reunión para que los pescadores, ¿verdad?, dejen la ansiedad que tienen todos los días de saber si mañana vamos a ser desplazados. La Villa Pesquera en Río Grande, para aquellos que no son del área, les cuento que sepan que la ubicación es una ubicación privilegiada, ¿verdad? Da acceso al río Espíritu Santo, que es un río navegable, el único, con un potencial turístico, claro que sí, con un potencial turístico enorme, y está aledaño, y si no usted me corrige, a los terrenos del Sandwiches Bahía Beach, ¿verdad? Que es un hotel muy lujoso que ha estado expandiendo sus operaciones. ¿Ustedes temen que haya alguna intención de cederle esos terrenos de la Villa Pesquera a la administración del Sandwiches Bahía Beach? Sí, eso es correcto. Nosotros, ¿verdad?, permea en el ambiente ese tipo de temor. Estamos rodeados de unos hoteles con un poder económico enorme y entonces nosotros no tener las escrituras que nos posesionan como dueños de los terrenos de la villa, pues nos preocupa. Sí, eso nos preocupa sí. ¿Y el alcalde ha expresado algún interés de ceder esto a Bahía Beach? ¿Hay alguna conversación, algún plan que se esté discutiendo ahí en Río Grande sobre este asunto? Bueno, nosotros desconocemos la interioridad, pero recordamos que en una asamblea, 1 o 2 años atrás, él manifestó que le habían ofrecido 8.5 millones por el terreno, pero que él, considerándolo, ¿verdad?, como un patrimonio de Río Grande, se había negado a vender. Y eso está en el récord, él lo dijo públicamente. Correcto, lo dijo públicamente en una asamblea. ¿Usted cree que cambió de opinión el alcalde? Bueno, hay que preguntarle a él en realidad, pero la comunicación es cero. Caramba, y el alcalde, bueno, ha sido bastante accesible en el pasado. De hecho, tengo que decir que lo llamamos para pedir una reacción a este planteamiento de ustedes. Tampoco nuestra redacción tuvo acceso a comunicarse con el alcalde. Le reiteramos la invitación porque nos gustaría escucharle hablar sobre el tema, pero no estuvo disponible. ¿Usted tiene alguna teoría de qué es lo que le pasa al alcalde que ha cortado comunicación con ustedes? Nosotros aliamos el corte de la comunicación con la ordenanza que nos llegó el 9 de junio del 2023, el año pasado, la cual nos fue entregada de manera sorpresiva por el señor
Antonio Rosa, en donde nos entregó un reglamento para regir los destinos de la villa y una ordenanza municipal donde ellos se establecían como dueños. Ese reglamento nos pone a nosotros a competir con otras entidades o otras personas privadas que quieran acceder a la villa. O sea que eso nos pondría de espaldas en realidad, porque nosotros no tenemos la capacidad económica de competir con nadie, ¿verdad?, que tenga un poder económico mayor. Y aparte de eso, lo que reiteramos es que nosotros somos los dueños. La villa hace 50 años se cedió los terrenos se cedieron a la villa, y ese es el reclamo que hacemos nosotros. Bueno, vamos a ver en qué para todo este asunto, para que la gente tenga el escenario completo. ¿Cuántas personas se benefician activamente de la actividad que se da en la villa pesquera? ¿Cuántos pescadores? Bueno, de la actividad de la pesquera se benefician alrededor de 80 pescadores, divididos entre pescadores comerciales y pescadores deportivos. Pero adicional a eso, las puertas de nuestra villa están abiertas para el pueblo de Puerto Rico, en donde se celebran muchas actividades, en donde la gente acude para participar de la magia de nuestros ríos. Pero en realidad son muchas las personas que se benefician, 80 pescadores alrededor. Ahí está. Bueno, don Santiago, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Julio, siempre por darnos la oportunidad de manifestar nuestras preocupaciones. Seguro. Saludos a usted, compueblano, que esté muy bien.